Buenas noches, mi nombre es Nicolás Acevedo Rivera y yo voy a dar una corta presentación sobre la seguridad y los roles en las bases de datos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar sobre la importancia que adquiere la seguridad dentro de la efectividad de una base de datos y del manejo de la información? Dentro de este espacio se abordará a profundidad este tema y la importancia de implementar buenas prácticas al momento de estar interactuando con la información de cualquier programa de información. Inicialmente veremos las vulnerabilidades y amenazas, seguido de los roles de usuario y finalizando con las prácticas seguras que se implementan y un ejemplo para evidenciar los temas aprendidos. Seguridad en las bases de datos. Se debe garantizar que la información se encuentra segura frente a usuarios malintencionados. Los usuarios malintencionados pueden ser piratas informáticos como los hackers, usuarios que no tienen permitido acceder a información sensible. También debemos tener en cuenta que los datos están expuestos cuando hay algún error, algún daño en la infraestructura de cualquier organización, los datos quedan expuestos eh, frente a ataques que deseen manipular o destruir la información. Esto se hace con la asignación de permisos a usuarios. Estos son los roles de usuario que se le asignan a cada nivel de jerarquía y grupos de usuario atendiendo a las actividades que realizan. Vulnerabilidades y amenazas. Primero tenemos nombre de usuario, contraseña. Esta es la primera línea de defensa de entrada a nuestra información y debemos optar por el uso de algo más complejo que sea complicado de conseguir por parte de cualquier atacante. Esto lo podemos entender como el primer anillo de seguridad que se tiene para los datos. A cada usuario se le da un usuario y una contraseña de ingreso. Esto se le recomienda siempre que sea una contraseña segura, difícil de descifrar. En muchas ocasiones el área de TI que está creando el perfil del usuario le recomienda la contraseña. Este es el primer nivel pues, de acceso y es algo que se debe tener en cuenta para no permitir accesos indeseados. Segundo, preferencias de privilegio de usuario por privilegio de grupo. En ocasiones hay usuarios que reciben más privilegios de los que necesitan. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no se le puede otorgar permisos de acceso a un usuario que sea un usuario sencillo, otorgarle privilegios a acceder a información sensible, a información más confidencial de la organización. Esto es importante tenerlo en cuenta. Tercero, datos sensibles sin cifrar. A la hora de la verdad, no todo el mundo cifra la información más importante que se almacena en la base de datos. Esto es una buena práctica para que en caso de hackeo sea complicado para el atacante poder recuperar esa información. El cifrado lo entendemos como la transformación de texto legible a texto ilegible. Es decir, que la información que tenemos guardada la reemplazamos por códigos o por texto ilegible que solamente nosotros como desarrolladores sabemos a qué estamos haciendo referencia. Esto le hace difícil y le hace complejo a cualquier atacante poder acceder a esta información. Cuarto, inyecciones SQL. Un atacante de este tipo puede dar acceso a alguien a una base de datos completa sin ningún tipo de restricción. El funcionamiento de este tipo de vulnerabilidad es similar al que puede ocurrir en los portales web, donde una mala limpieza de los datos de entrada puede hacer que ejecuten código no deseado. Esto lo podemos entender como una puerta de entrada a una ventana que se le deja a cualquier atacante y este puede ingresar fácilmente, ejecutar líneas de código y puede corromper la información de la organización. Quinto, bases de datos sin actualizar. Es necesario ir actualizando la versión de nuestra base de datos con las últimas versiones del mercado, ya que en ellas se solucionan aquellos problemas de seguridad, por lo que pondremos más barreras a los posibles atacantes. Entonces, como podemos ver, estas vulnerabilidades y amenazas se pueden cuidar con anillos de seguridad, como partiendo desde lo más básico hasta lo más complejo. Lo más básico siendo
el usuario y la contraseña de acceso, hasta un cifrado muy complejo que solamente podemos entender nosotros como desarrolladores. Por este lado tenemos los roles de usuario en la seguridad. Y para entender mejor esto, nos hacemos referencia a este ejemplo de este recuadro. Aquí podemos ver el rol, un ejemplo, rol de aplicación, y los privilegios y permisos que va a tener este rol son los siguientes. Este va a poder hacer consultas de todos los usuarios de la organización, también va a poder insertar, actualizar y eliminar datos de las tablas, va a tener permisos como crear, eliminar, alterar objetos en las bases de datos. Este tiene pues unos permisos más generales, más amplios, por tener el rol de aplicación. Luego va el rol administrativo, que únicamente va a poder insertar, seleccionar, consultar, actualizar y eliminar datos de las tablas. Como vamos viendo, cada rol es una jerarquía y cada nivel de jerarquía más alto va teniendo más permisos. El rol de editor va a tener, para este ejemplo, va a poder consultar e insertar datos en las tablas. Vemos que va cada vez en un nivel más bajo, va perdiendo más permisos, más privilegios. Y por último, el rol de lector, que siendo este como el más sencillo de todos, solamente va a poder consultar información. Este no va a poder hacer nada más con los datos, no los va a poder modificar, no va a poder eliminar nada, únicamente solo de lectura, tiene permiso. También implementamos unas prácticas seguras para poder tener los datos bien protegidos. Primeramente, contamos con los backups, que consisten en copiar los datos de un sistema a otra ubicación para recuperarlos en caso de pérdida de los datos originales. Los backups se dividen en tres ítems, que es la copia de seguridad completa, que captura la copia de seguridad del conjunto completo de los datos, una copia de seguridad diferencial, que copia los datos modificados o añadidos desde la última copia de seguridad completa, y la incremental, que solo copia los datos modificados desde la copia de seguridad anterior. Segundo, tenemos la autenticación. Es un aspecto crítico de la seguridad de datos. Garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la información sensible almacenada en una base de datos. La autenticación es esto, son los permisos que le damos a cada usuario y cómo estos pueden ingresar a poder ver la información. Es como la identificación para poder entrar a analizar, a ver la información. Tercero, el cifrado de datos. Consiste en transformar un texto plano legible a un texto cifrado y legible, como ya lo mencionaba antes. Esto se hace con el fin de poder confundir en caso de que tengamos un ataque y solo nosotros sabemos lo que significan este cifrado. Y por último, los controles de acceso. Esto va muy de la mano con la autenticación. El control de acceso lo debemos tener nosotros en cuenta como desarrolladores, que es el permiso y los privilegios que se le da a cada nivel de jerarquía de una organización. Es un método para permitir el acceso a los datos sensibles de la empresa únicamente a los usuarios que tienen permitido acceder a dichos datos. Para este ejemplo, yo tomé una clínica médica. Esta base de datos de la clínica contiene entidades importantes como pacientes, con su información personal y médica, citas, historial médico, facturas y empleados. Definimos los roles. En este apartado defino que cada persona autorizada acceda a su información necesaria. Los roles son los siguientes. Creamos un rol de administrador, que es el equipo de TI, en este caso mi equipo, que estaría otorgando los permisos de la clínica. Contamos con los privilegios de acceso completo a todas las entidades, creación, modificación y eliminación de usuarios y roles, realización de copias de seguridad de las bases de datos y monitoreo de seguridad en las bases de datos. Luego tenemos un rol de médico, que es para los doctores y los especialistas. Estos cuentan con unos privilegios para consultar citas, pacientes e historiales médicos, agregar registros y eliminar de los historiales médicos para pacientes atendidos por ellos. No tienen acceso a facturas ni a información personal de los empleados. Aquí podemos ver cómo se le otorgan permisos a este rol de médico y cómo se le
prohíben algunos privilegios. Rol de enfermero para enfermeros y auxiliares. Estos cuentan con privilegios para consultar los pacientes con sus datos necesarios y la entidad de citas. Agregar y eliminar citas para programar o reprogramar. No tienen acceso a datos financieros ni historiales médicos. Rol administrativo para recepción y administración. Solamente tienen privilegios de consulta, agregar y modificar citas, consultar pacientes únicamente sus datos necesarios y contacto, consultar, agregar y modificar facturas. Aquí podemos ver cómo en cada nivel de jerarquía se le van otorgando permisos específicos. Contamos con unas prácticas de seguridad para esta clínica, que es una auditoría y un monitoreo constante. Esas auditorías se programan periódicamente para ir haciendo seguimiento a la integridad de los datos. Un cifrado de los datos para poder cifrar los datos importantes más sensibles de la organización, en este caso de la clínica. Respaldos y recuperación, aquí es donde entran los backups para poder hacer copias de seguridad de los datos y poder respaldarlos en caso de que haya algún daño en la infraestructura de la clínica o algún ataque al que estemos expuestos. Contraseñas fuertes que se le otorguen a los usuarios de la organización para poder proteger los datos a los que estos tienen acceso. Desactivación de cuentas inactivas, esto es importante porque esto puede ser una puerta de entrada para cualquier atacante. Lo que ya no está activo se elimina. Y por último, una capacitación a los empleados. Esto es importante tenerlo en cuenta para poder generar una visión de los posibles riesgos y las posibles vulnerabilidades a las que estén expuestos los datos de los usuarios. En conclusión, podemos concluir esta presentación enfatizando la crucial importancia de la seguridad de la información en cualquier ámbito de desarrollo. Las organizaciones y clientes confían plenamente en nuestro trabajo como desarrolladores, depositando en nuestras manos sus datos más sensibles. Por ello, es imperativo entregar un producto que no solo sea de calidad, sino también inherente, confiable y seguro. Y creo que este es uno de nuestros objetivos principales como desarrolladores, ya que sea cual sea la entidad con la que estemos trabajando, siempre van a depositar su confianza de toda la información de su empresa, de su organización en nosotros. Es responsabilidad de nosotros crear políticas de seguridad bastante estables. Muchas gracias.